Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Herramientas Telemáticas. En esta ocasión socializaremos la actividad número 3. Recordemos que esta obedece al nombre de Comunicación y Colaboración en la Web y corresponde a la unidad 2, Conceptos y Comunicación y Colaboración en la Web. Esta actividad está dividida en dos fases, la fase individual y la fase colaborativa. Inicia el 5 de mayo, finaliza el 6 de junio. Sin embargo, esta fecha, 6 de junio, comprende ambas fases. Recordemos que para participar en la fase colaborativa debe obtenerse el aval del tutor, por lo tanto, hay un plazo establecido para la fase individual, y quienes cumplan con ese plazo podrán realizar la fase colaborativa. Encontraremos en el entorno de aprendizaje los referentes de la unidad número 2, por lo tanto se recomienda revisarlos antes de iniciar el proceso de la tarea número 3. Una vez abordados los contenidos, la invitación es ingresar al entorno de aprendizaje y revisar la guía de actividades y el foro de discusión. En la guía de actividades están dos elementos, el documento de la guía y un anexo para la plantilla de la fase individual. Se invita a que se revise de manera detallada la guía de actividades, donde se establece el plazo máximo para la fase individual, que es 29 de mayo del 2022. Quienes realicen la fase individual en los plazos de manera correcta y completa podrán realizar la fase colaborativa a partir del 30 de mayo hasta el 6 de junio. En el foro de la tarea número 3, Comunicación y Colaboración en la Web, encontrará dos temas. Inicialmente encontrará el primer tema, que corresponde a la fase individual. Finalizado el plazo de la fase individual, su tutor creará el tema de la fase colaborativa. Recordemos que para poder participar en la fase colaborativa, el estudiante debe tener el aval del tutor. Por lo tanto, debió realizar la fase individual de acuerdo con los plazos, que es 29 de mayo. En este encontrará dos temas. En este caso, mostramos el tema de la fase individual. Recordemos que vamos a encontrar dos: fase individual y fase colaborativa. En el tema de la fase individual se muestran los pasos a realizar para dicha fase. De igualmente encontramos un material de apoyo o de consulta para realizar la fase individual. Una vez se ha creado el tema de la fase colaborativa, también va a encontrar otro material de consulta para dicha fase. Así que, estimados estudiantes, la invitación es cumplir los plazos establecidos para la fase individual, que es 29 de mayo, y obtener el aval para continuar con la fase colaborativa. A continuación encontrará en el video un tutorial de apoyo para realizar esta fase. Por el mismo PLE, donde creamos la tarea 2 para crear una colección llamada tarea 3. La colección tarea 3 debe estar al mismo nivel de la tarea 2 que ya se utilizó. Esta sería la colección tarea 3 de acuerdo con la guía de actividades. En esta ocasión les muestro cómo debe quedar la tarea 3 una vez finalizada la actividad. Debe tener acceso al buscador académico Cielo, acceso a la biblioteca de la universidad, mínimo 3 fuentes académicas, una de cada temática que plantea la plantilla. La primera es derechos de autor, la segunda Internet de las cosas y la tercera redes sociales. Y el código QR, que se realiza en la fase colaborativa. Vamos a realizar el paso que corresponde a crear la colección
llamada tarea 3. En esta ocasión, para hacer el ejercicio, voy a eliminar la colección con sus elementos que ya había visualizado. ¿Cuáles son los componentes que debe tener esta colección? Recordemos que para eliminar cualquier elemento o cualquier colección, yo simplemente arrastro el elemento y lo llevo a la papelera. Vamos a eliminar esta colección y la introduzco en la papelera que está en la parte inferior derecha. Para crear la colección hacemos el mismo procedimiento que hicimos para la tarea número 2. Aplicamos clic sobre el botón, adicionamos colección, le asignamos el nombre, en este caso tarea 3, colocamos la descripción, elementos de la tarea 3 del curso Herramientas Telemáticas. Adicionamos y ya quedó nuestra colección creada. Recuerde que el orden lo puede hacer de acuerdo con sus necesidades. Ya teniendo la colección tarea 3 que esté al mismo nivel de la tarea 2, lo abrimos e insertamos los elementos que aparecen solicitados en la guía. En esta ocasión nos solicita que inserte el acceso a un buscador académico llamado Escielo. Puedo copiarlo directamente de la guía de actividades o puedo hacerlo de la URL de internet. En esta ocasión voy a copiar la URL de la página de la guía de actividades. Aplico clic en el botón de más e inserto una página web, pego la URL, adiciono e inmediatamente me inserta el acceso a un buscador llamado Escielo. Este es un buscador que contempla colecciones y revistas de varios países. El otro acceso que solicita la guía es la biblioteca de la UNAD. Copio el vínculo, voy a colección tarea 3, página web, pego la URL y adiciono. Recuerden que debo validar que cada uno de estos elementos sí me lleve al sitio correspondiente. En este caso, a la biblioteca de la universidad. Informar la URL pública del PLE para ser realimentado por el tutor. Recuerden que para mostrar o compartir la URL pública lo puedo hacer desde la raíz o puedo hacerlo directamente sobre la colección, aplicando clic en el botón de compartir, enlace permanente, copio la URL que él me genera y la informo en el foro. Una vez tenga la URL, aplico clic en el foro y le informo a mi tutor la URL de mi PLE para que sea realimentado. El tutor le informará si está correcto o tiene necesidad de hacer alguna corrección. Vamos en este momento a insertar y enlazar la PLE de la tarea 3. Recordemos que esta se encuentra al lado de la guía de actividades. Cuando entramos a revisar la guía de actividades, también encontramos la plantilla que está diseñada en un documento de Word. La plantilla tiene un encabezado donde debemos diligenciar el nombre del estudiante, la URL pública del PLE, los datos de contacto para la fase colaborativa, el usuario de Skype si lo tiene, una cuenta de correo activa y si desea un número telefónico y algunas instrucciones que se recomienda elimine una vez diseñe o registre la información de la plantilla.
En esta ocasión vamos a revisar la capacidad que tiene nuestro estudiante de tener un pensamiento crítico o una postura frente a una situación específica. Por lo tanto, se recomienda que revise cada una de las 4 preguntas que establece la plantilla y, de acuerdo con su percepción, elija una sola de las alternativas en cada pregunta. Hay 2 opciones de respuesta, A y B. Usted debe elegir o A o B de acuerdo con su predilección o postura. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, son simplemente posturas o formas de pensar de cada estudiante de acuerdo con su pensamiento crítico. Una vez haya elegido la alternativa, debe explicar cuál es la razón por la que eligió, ya sea la A o la B. Para ello se recomienda que resalte la predilección de su interés. En este caso, a manera de ejercicio, voy a elegir la A y debo diseñar un pequeño texto de mínimo 20 palabras y máximo 40, que explique de manera clara por qué elegí la A de acuerdo con mi percepción. Una vez haya completado o diligenciado la plantilla, el último paso es eliminar las instrucciones y publicarla en el foro. Recordemos que debemos llenar completamente los datos que establece la plantilla para podernos comunicar con nuestros compañeros en la fase colaborativa. Nombre del estudiante, usuario Skype si lo tiene, cuenta de correo activa y un número telefónico si desea. Recordemos que la URL de nuestro Play ya ha sido generada previamente. Vamos a hacer nuevamente el proceso y esta URL es la que yo incluyo en la plantilla para poderla realimentar por el tutor. Esta es la que yo debo informar. Una vez diseñada toda la plantilla, el último paso es publicarla en el foro. Sin embargo, para poder diligenciar la plantilla que plantea 3 temáticas, Internet de las cosas, redes sociales y derechos de autor, debo contextualizarme primero. Para ello se recomienda que utilice alguno de los buscadores académicos que usted ya conoce e inserte por lo menos acceso a 3 documentos consultados, uno de cada temática. Por lo tanto, debe tener acceso a un documento que hable de las redes sociales, otro documento que hable de Internet de las cosas y otro que hable sobre los derechos de autor. En este caso, a manera de ejemplo, vamos a utilizar el buscador académico Redalyt para consultar información sobre los derechos de autor en Colombia. De igual manera, como lo hicimos en la tarea número 2, se recomienda que haga una pequeña curaduría de contenidos con el fin de validar cuál de todos los documentos consultados se ajusta a mi necesidad. En este caso, a manera de ejemplo, vamos a suponer que este documento consultado es el que se ajusta a mi necesidad. Me habla de los derechos de autor, derechos morales, propiedad industrial, derechos patrimoniales. Si este es el documento que requiero, recuerden, hago lo mismo que realicé con la tarea número 2, copio la URL, voy dentro de la tarea 3 y adiciono como página web la URL del documento. Debo validar que al insertarlo sí me abra de manera correcta. Recuerden que el orden no tiene ninguna importancia. Al aplicar clic me debe abrir el documento PDF. De igual manera vamos a buscar información sobre las redes sociales, en este caso en Colombia.
Recordemos que podemos utilizar cualquier buscador académico, Dialnet, Redalie, Cielo, Google Académico o fuente con tal que sea académica. En este caso tengo una gran cantidad de información, realizo una curaduría de contenidos y vamos a suponer que el documento que me interesa es este: aspectos legales al utilizar las principales redes sociales en Colombia. De igual manera lo abro y si este documento es el que corresponde con mi necesidad, hago el mismo proceso, copio la URL y la pego dentro de tarea 3, página web, pego la URL y adición. En este momento tengo una fuente académica de redes sociales, otra de derechos de autor. En esta ocasión, para buscar información de Internet de las Cosas, me apoyaré del buscador Google Académico. De igual manera, se recomienda realizar la curaduría de contenidos correspondiente. En este caso, a manera de ejercicio, vamos a suponer que este caso práctico de Lima es el que yo requiero para contextualizarme sobre la temática y responder la plantilla. Hacemos el mismo procedimiento, copiamos la URL y vamos a tarea número 3, adicionamos como página web, pegamos y ya tengo un documento por cada temática. Uno de redes sociales, otro de derechos de autor y otro de Internet de las Cosas. En este caso ya he cumplido un documento fuente por cada una de las temáticas, acceso al cielo y acceso a la biblioteca. Toda la información de encabezado. El teléfono es opcional, si desea lo puede informar. Y debe tener la respuesta de cada una de las preguntas y el contexto de 20 a 40 palabras de por qué considera que es la A o es la B de acuerdo con su predilección. Reitero que es una postura, no hay respuestas correctas o incorrectas, cada uno tiene un pensamiento crítico de acuerdo con cada una de las preguntas. El último paso es asignarle un nombre a la plantilla, le colocaremos plantilla fase individual, nombre y apellido del estudiante, Liliana Espinosa. El último paso que queda es publicar la plantilla en el foro de la fase individual. Para ello buscamos la plantilla previamente diseñada. Entonces, plantilla fase individual, en mi caso, Liliana Espinosa. Subo el archivo en Word y lo envío al foro para que sea consultado por el tutor, no realimentado, porque recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. Hasta aquí sería la fase individual de la tarea número 3. Recuerden que hay un plazo que establece la guía de actividades para realizar estos procesos